Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ante el País, en su segmento ABC Diario Financiero, el ABC de las Finanzas con Joanna Sena. Dos personas con las mismas condiciones laborales, con las mismas oportunidades, pero con resultados diferentes. ¿Qué hizo una que no hizo la otra? En el día de hoy le voy a poner un ejemplo real, un ejemplo ya con resultados, porque las decisiones que tomaron tanto una como la otra, pues ya hoy tienen sus frutos. Esta situación pasó hace algunos 23 años, cuando estas dos personas del mismo sexo, ambas mujeres, tomaron decisiones. Una tomó decisiones financieras inteligentes que hoy en día está disfrutando de esa estabilidad económica y financiera por las decisiones que tomó. Y la otra persona todavía está dependiendo del salario, del día a día. Estas personas o estas mujeres o estas jóvenes que en ese momento tenían menos de 25 años, ambas habían estudiado en escuelas públicas, estudiaron en la universidad pública del país, vivían en barrios de la capital similares, con condiciones similares, y se encuentran trabajando, laborando en el mismo lugar, con el mismo sueldo, en la misma posición. Una decide no ser un espectador pasivo, o sea, no quedarse ahí esperando únicamente a que le aumenten el sueldo, a que le llegue el toque de suerte y la promuevan a gerente, aunque sí lo deseaba, ambas lo deseaban, pero una, en vez de esperar de manera pasiva a que ese aumento de ingreso llegue, decidió no depender de la decisión de un tercero. ¿Y qué cosas hizo? Bueno, pues buscó diferentes fuentes de ingreso para poder contrarrestar ese salario mínimo que le pagaban a ambas. Buscó ventas de cosméticos, venta de perfumes, de maquillaje por catálogo para venderlo a sus compañeras de trabajo. También los fines de semana, en vez de irse a gastar el salario que le pagaban, que no era mucho, pues iba al interior y compraba ropa de dormir, ropa de cama, y así lo revendía en su trabajo. De esa forma iba generando ingresos extras, ingresos adicionales al salario mínimo que devengaba. La otra persona se quedaba ahí simplemente quejándose de que ese dinero no alcanzaba, de que ese dinero no le daba, se quejaba de que quizá a otras personas le llegaba la oportunidad de promociones y a ella no. Pero esta otra iba forjando su futuro. Ese dinero que generaba extra tampoco se lo malgastaba, lo guardaba en una cuenta de ahorro y en una cuenta de ahorro diferente a su cuenta de nómina. Y buscó una cuenta de ahorro en una institución financiera que le fuera difícil retirar ese dinero. Era una cuenta de ahorro con libreta, para no verse quizá tentada a retirar ese dinero. Pero aparte de eso, también tenía un objetivo de ese ahorro. Quería comprarse su primer vehículo. Pero no un vehículo el último año, el último modelo, no. Iba a comprarse un vehículo que satisfaciera las necesidades de ella en ese momento. Pero también se compra un vehículo que no se devalúe tan fácilmente con el tiempo para poder resguardar su inversión y poder revenderlo a un precio no tan bajo. Adicional a eso, sigue ahorrando dinero. Ya tenía ese hábito de ahorro. Decide invertir parte de ese dinero y comprar un terreno. Comprar un terreno en un lugar que en ese momento, 23 años atrás, era prácticamente monte, donde todavía no se había desarrollado nada. Pero ¿qué ventaja tiene eso? Que el metro estaba mucho más barato que hoy en día. Muchas personas le dijeron, no compre ese terreno, no te metas en eso, por ahí no hay nada. Pero ella compró ese terreno, lo compró a crédito, pero lo fue pagando antes de la fecha límite del préstamo. Luego, ya con su hábito de ahorro, construye en ese terreno, alquila esa casa y recibe ingresos por el alquiler de esa casa.
Y así sucesivamente, ya con el hábito creado, ya llegan oportunidades de trabajo mejor, recibe mejores ingresos, mejor salario, pero ya tiene su hábito de ahorro. Continúa con ahorro, luego de que tiene cierto fondo ganado, pues entonces lo invierte. ¿En qué invierte? En propiedades. Toma un préstamo hipotecario, compra un apartamento, pero ya tiene su casa, alquila ese apartamento. ¿Y qué pasa con ese apartamento? Ya ese apartamento no es solo un pasivo, no es solo ya un gasto donde ella está viviendo, sino que ese apartamento le genera ingresos. Con el mismo pago del alquiler, pues iba saldando su préstamo y lo salda antes de la fecha que había estipulado en el contrato. Entonces, hoy en día, 23 años después, esa persona no necesariamente depende de un solo salario. ¿Por qué? Ya tiene más de una propiedad. Tiene 3 propiedades que fue ahorrando, fue adquiriéndola y fue saldando ese préstamo. Entonces, de esa manera sí es importante tomar un préstamo. ¿Por qué? Porque ya esa propiedad que adquiere, pues le genera ingresos adicionales. ¿Qué pasó con la otra persona? Con las mismas condiciones. Se quedó quejándose que el salario no le da, que el salario no rinde. Hoy en día, aunque tiene quizá donde vivir, pero lo debe al banco todavía. Si ahora mismo pierde su trabajo, no tiene otra fuente de ingreso adicional. ¿Por qué? Porque no generó ese hábito de ahorro, no generó ese hábito de invertir, de pensar en un futuro, de pensar en su yo del futuro. Aún está a tiempo, igual que usted. Todos estamos a tiempo de reivindicarnos y de poder iniciar. Pero debemos pensar de manera inteligente y no importa las condiciones en las cuales estemos. Ahí acabo de poner ese ejemplo, personas con la misma condición, mismo salario, lugares o entornos donde vivían similares, pero una desarrolló su inteligencia financiera. Entonces, recordemos que no es solamente ganar más, sino pensar mejor. Nos vemos en una próxima entrega. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ABC Diario Financiero, en Instagram, TikTok y YouTube.